Estamos hablando sobre la célula. La célula, como sabemos, es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. La estructura de la célula viene compuesta por la membrana, el citoplasma y el núcleo. El citoplasma incluye los organitos e inclusiones que estos puedan tener dentro de la célula. En el núcleo se encuentra el ADN del núcleo, el ARN en el nucleolo y la cromatina sexual que vendrían siendo los cromosomas. Hablaremos sobre la membrana celular. Bueno, una de las funciones de esta es el sostén, la protección y la permeabilidad selectiva. La permeabilidad quiere decir que no deja pasar a cualquier sustancia o cualquier otra microorganismo que no se encuentre identificado dentro de la célula. La permeabilidad selectiva o transporte se divide en dos, la que es activa o la que es pasiva. El transporte pasivo se refiere a la difusión, que viene siendo como la concentración de iones, y el transporte activo viene siendo la respiración celular, que es el uso de energía. Y otro ejemplo del transporte activo vendría siendo la fagocitosis, que es la ingesta sólida, y la pinocitosis, que es la ingesta líquida. Este se divide en dos, la interfase y la división celular. La interfase viene siendo cuando ésta duplica su tamaño y la de los cromosomas. La división celular es cuando la meiosis en la maduración de sus gametos. Y la división celular, que en sí es la mitosis celular, contiene ciertas fases, la que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Los cromosomas contienen las cromatides. Dos cromatides en sí son los centrómeros, es el punto de unión de las cromatides que se separan en la anafase de la división celular. Se convierten en cromosomas nuevamente en la telofase de la división celular, como podemos ver en la imagen. Su unidad básica es el gen. El gen transmite toda la información hereditaria a este. Características morfológicas del cromosoma es que tienen cariotipos. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Las células somáticas tienen 22 pares de autosomas no sexuales. Las células germinales tienen un par de gonosomas sexuales que es XX y XY. Las células germinales tienen la mitad de los cromosomas. Como podemos ver, tenemos una explicación sobre el cariotipo normal, el síndrome de Turner, el cariotipo normal y el síndrome de Klinefelter. Vamos a hablar sobre los tejidos. En sí, pues los tejidos pues vienen siendo células de sustancia intercelular y líquido tisular. La sustancia intercelular se refiere al medio de sostén de las células y medio de difusión entre los capilares y las células. La sustancia intercelular también es fibrosa y amorfa. Amorfa, ¿qué quiere decir? Que en sí esta contiene la que es colágeno, elastina y es de manera reticular. Y la amorfa viene siendo que es fundamental o de cemento. Estas se escuchan así porque son tejido muy grueso. Entonces, esta se encuentra entre la sustancia intercelular. Mencionemos los tejidos básicos: el epitelial, el conectivo o conjuntivo, el muscular y el nervioso. Tejido epitelial. En este existen dos grandes grupos, el que es de revestimiento y el que es glandular. El de revestimiento es la cubierta externa del cuerpo y la superficie interna de las cavidades y conductos. ¿A qué se refiere? Pues como lo dice, la piel, lo que se encuentra aquí externo, el que podemos ver y sentir, y el que se encuentra también recubriendo ciertos órganos, por ejemplo el corazón, esa capa que tiene sobre o los pulmones, esa capita viscosa que se alcanza a ver, entre otros órganos que también contienen como un tipo de piel que los protege. Y el glandular, que pues en sí, como lo dice, es formado por glándulas como glándulas saliváceas, glándulas sudoríparas, entre otras. El epitelio tiene su propia clasificación, ya sea por el número de capas celulares, simple y estratificado, o también se clasifica por la forma de las células superficiales, planas, cúbicas y cilíndricas. El epitelio simple, este interviene en el proceso metabólico. El epitelio simple plano interviene en intercambio de sustancias de alvéolos y nefronas, esto es en los pulmones. El epitelio simple cúbico también interviene en la secreción, o sea, en las glándulas y en los conductos excretores.
Y el epitelio simple cilíndrico interviene en la absorción en el estómago o intestinos. El epitelio estratificado cumple como función mecánica de protección. El epitelio estratificado plano es el queratinizado, que viene siendo el de la piel, el que podemos observar, y el no queratinizado es el de las cavidades orales, la faringe, el esófago, el canal anal y la vagina. Y existe unos que son pseudoepitelios. Pseudo quiere decir que no es, entonces en sí no es como tal un epitelio. ¿Qué serían los endotelios? Que es la capa interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, y los mesotelios, que son las cerosas de la capa interna de las cavidades corporales y la superficie externa del peritoneo, la pleura y el pericardio. Ahora bien, el epitelio glandular. Este en sí su función es de secreción o elaboración de sustancias especiales. Forman las glándulas unicelulares y pluricelulares. Recordemos que uni es uno y pluri son muchas. El epitelio glandular se clasifica de acuerdo al destino de la secreción. Las exócrinas, que son las sudoríparas, las mamarias, las sebáceas y las lagrimales; las salivales, las de vías digestivas, las respiraciones y las urogenitales; las endocrinas, que es la hipófisis, la epífisis, la tiroides y la paratiroides; y las suprarrenales; y las que son mixtas, que es del páncreas y el gónadas, o sea, que excretan y que absorben. El tejido conectivo es el que establece conexión con los otros tejidos y sirve de soporte a diferentes estructuras del cuerpo. Este es un tejido rico en fibras y de abundante sustancia intercelular. El tejido muscular es de origen mesodermo. Este en sí, sus funciones básicas son la contrabilidad. Este tejido se encuentra vascularizado, o sea, lleno de muchos vasos sanguíneos, e inervado, que significa más que nada que tiene respuestas a estímulos nerviosos. Este posibilita la contracción de los músculos y está formado por células alargadas que pueden contraerse o relajarse cuando son estimuladas. El tejido nervioso es un conjunto de células desarrolladas a partir del ectodermo, que es una capa celular más externa de un embrión animal. El tejido nervioso percibe los estímulos internos y externos para transformarlos en impulsos nerviosos, que es una onda de oscilación eléctrica que recorre la membrana plasmática. Las modificaciones del tejido nervioso de la parte externa o interna de los estímulos sensoriales, como la temperatura, la presión, la luz, los sonidos, el gusto, entre otros más, estos son detectados porque se examinan y son transmitidos por las células nerviosas. Además, el tejido nervioso es el que se encarga de reunir las funciones motoras, las glándulas, los viscerales y los de la mente humana, claro.